a pesar de la hegemonía comunicacional que ha intentado imponerse desde el Estado venezolano, a pesar del miedo, la costumbre y la desesperanza que se ha tratado de sembrar en los corazones de los venezolanos, a pesar de que realmente vivimos un proceso donde el aparato del Estado se enfrentó al ciudadano, logramos convertir estos sentimientos en rebeldía. Y la rebeldía es un acto de esperanza. Y por eso hoy nos sentimos profundamente orgullosos de haberle demostrado a nosotros mismos y al mundo que somos mayoría los que en Venezuela queremos vivir en democracia y libertad. Por eso, hoy, yo quisiera que reflexionemos sobre lo que ese día representó para toda América Latina, porque siento que nunca como el 14 de abril, todo el régimen cubano y sus expresiones se vieron cerca como nunca a la derrota impuesta desde la perspectiva y la movilización ciudadana. Hoy en Venezuela hay un régimen que es ilegítimo, ilegal y profundamente incompetente, y ha llamado a nuestro país una situación de clara ingobernabilidad. Ilegítimo porque evidentemente desconoció la soberanía popular que se expresó con esa valentía y esa firmeza el 14 de abril. Porque las instituciones se han negado a respetar esa verdad. Un Consejo Nacional Electoral que incluso comprometiéndose frente a los presidentes de UNASUR se negó a llevar adelante un proceso de verificación integral y real. Y por supuesto un Tribunal Supremo de Justicia que nos ha cerrado todas las puertas a las recusaciones y a las impugnaciones que por esta vía institucional estamos exigiendo los venezolanos que somos y que demostramos que somos mayoría. Frente a este régimen ilegítimo, la reacción del gobierno ha sido profundizar la ilegalidad. Del 14 de abril en adelante, la opción del señor Maduro y quienes lo acompañan ha sido reprimir aún más toda voz y toda expresión de disidencia y aquellos medios que tenemos para hacernos escuchar y comunicar los venezolanos, para que se sepa la verdad. Voy a darles 4 expresiones y estas prácticas que estamos viviendo hoy los venezolanos. Una es una profunda criminalización de la protesta. En estas horas, mientras hablamos, hay jóvenes universitarios que llevan 26 días en huelga de hambre. Venezolanos, jóvenes estudiantes que han sido atacados dentro de sus recintos universitarios, como fue la semana pasada en la UCLA, en Barquisimeto, en la Universidad Lisandro Alvarado, por la propia Guardia Nacional. Atacados y heridos con perdigones, y personas y jóvenes y sus profesores que simplemente protestaban porque exista autonomía y respeto en a la universidad venezolana. La práctica represiva a los medios, y sobre eso se hablará más adelante en el caso venezolano, ha llevado ya no al extremo de promover la autocensura y la persecución a los periodistas, sino ya directamente incluso la compra por parte de agentes del gobierno de los medios disponibles, de los medios libres que nos quedaban en el país. Cada día ese espacio de difusión se cierra más y más en Venezuela. Por darles un ejemplo, del 14 de abril a finales de junio, el señor Maduro tuvo 65 horas de cadena nacional. Todos los medios televisivos, radioeléctricos, privados y públicos, 65 horas de transmisión de mensaje del señor Maduro. La persecución política. Quizás una de las expresiones más terribles que hemos visto en estas horas ha sido la persecución a los empleados públicos. Al día siguiente del 14 de abril, un régimen que se vio desenmascarado en su supuesta legitimidad de origen, procedió a poner en práctica lo que han llamado la Operación Limpieza. La Operación Limpieza fue una instrucción a los organismos públicos, gobernaciones, ministerios, alcaldías, empresas públicas, para identificar dónde estaban los traidores a la patria, es decir, aquellos empleados públicos que habían votado por Enrique Capriles. Infiltraron sus redes sociales, sus cuentas de correos electrónicos, incluso les robaban y les arrebataban sus celulares a ver si allí había una prueba de traición, es decir, una fotografía de un familiar participando en un acto de campaña o acompañando alguna de las actividades de la Unidad Democrática. El señor Maduro llegó al extremo del 16 de mayo
en una alocución en el estado Barinas a decir que él tenía los nombres y las cédulas de identidad de 900.000 venezolanos que habían traicionado la revolución votando en su contra. Esto no solamente es mentira, sino es una aberración y es una confesión. Esta persecución política ha llegado incluso a dirigentes de todos los niveles. El día de ayer se aprobó una investigación en contra del diputado Richard Margo por supuesto tráfico de recursos y manejo de fondos para quitarle su inmunidad parlamentaria, cuando había sido previamente declarado culpable, tanto por miembros del Tribunal Supremo de Justicia como por el propio Ejecutivo. Y finalmente, por supuesto, lo que llamamos el golpe al Parlamento del 30 de abril. Ustedes vieron las fotografías y las escenas. Imagínense lo que es un Parlamento donde quien ocupa la presidencia del mismo llega a dirigirse a toda la oposición, sea mayoría o minoría, y plantearles y exigirles un examen de conciencia previo a otorgarles su derecho de palabra. Ese día yo tenía la responsabilidad de coordinar a toda la bancada de la oposición venezolana, de la Unidad Democrática. Quiero recordar que obtuvimos la mayoría de los votos en esas elecciones parlamentarias el pasado 26 de septiembre del año 2010. Sin embargo, por estas trampas nos arrebataron curules que nos correspondían y tenemos el 40% solamente de los puestos, con el 52% de los votos. Ese día me tocaba a mí representar a toda la bancada de la Unidad Democrática y estuve 45 minutos previo a esa sesión intentando hacerle ver al teniente Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, que no había chantaje ni amenaza que profiriera contra nosotros, que nos hiciera bajar la cabeza frente a una posición de principios, que era exigir que se respetara la soberanía popular expresada el 14 de abril. Ante eso, decidieron optar por la violencia. Y sí, fueron golpes muy duros, pero golpes que han fortalecido nuestro espíritu. Porque les demostramos que no vamos a bajar la cabeza frente a amenaza, chantaje, miedo o violencia. Y que haremos que esa mayoría que se ha expresado una y otra vez, democrática y libre en Venezuela, tenga quien la represente y efectivamente se haga respetar. Esta ilegitimidad, esta ilegalidad ha ido acompañada de la más profunda incompetencia. Un país petrolero que hoy importa más de 120.000 barriles diarios de gasolina de los Estados Unidos. Un país que compra armas de guerra, pero donde no se consigue papel higiénico, o leche, o carne, o aceite. Un país militarizado. Más de 12.000 miembros del ejército salen a la calle con el plan Patria Segura, pero somos el quinto país más violento en el planeta, medido en homicidios. Cada 20 minutos asesinan a un venezolano. No son los hijos que entierran a los padres, sino en mi país, los padres y las madres entierran a sus hijos. Un régimen que habla de soberanía alimentaria, pero hoy importamos más del 80% de lo que comemos. Un país y un régimen donde se escucha la palabra independencia, pero se ha entregado la soberanía nacional a Cuba. Yo les pregunto, ¿cómo se sentirían ustedes? ¿Qué sentirían ustedes si en su país el sistema de identificación fuera controlado por funcionarios públicos de otro país, de cualquiera? ¿Qué sentiría usted si las notarías, los registros públicos fueran controlados por funcionarios públicos de otro país, el que sea? Si las Fuerzas Armadas, generales, almirantes españoles recibieran órdenes de generales o almirantes de otro ejército. Eso es lo que ocurre hoy en Venezuela. Y se ha entregado la soberanía nacional financiando esa invasión con los recursos de los venezolanos. El arrebato a la soberanía popular y es el arrebato a la soberanía nacional. Pero esta destrucción no ha sido casual, es intencional. Es un modelo que pretende hacer al individuo absolutamente dependiente del Estado, erradicar todo espacio de autonomía, de contrapeso, de libertad. Por eso cuando dicen
que el chavismo, Chávez, Maduro quiere a los pobres, yo repito, sí, los quiere bien pobres. Nos necesita muy pobres para poder ejercer no solamente un control material, un control político, un control moral y al final un control espiritual del ser humano. Por eso hoy tenemos que ser muy claros y muy firmes, sin eufemismos. No es una democracia imperfecta lo que hay en Venezuela. En Venezuela no hay democracia. En Venezuela estamos al margen, en el límite del precipicio que incluso nos lleva de un autoritarismo a un totalitarismo. Porque el autoritarismo controla los espacios públicos, los poderes públicos. Pero el totalitarismo va más allá y quiere controlar incluso la conciencia del ser humano. No le basta con la obediencia, quiere el fervor. Y es por eso como vemos cómo ha ido invadiendo esos espacios íntimos, en las escuelas, buscando la ideologización de nuestros hijos, en los empleos, donde ya se habla incluso de milicias obreras, y por supuesto en los hogares. Aunque crean inaudito, suene inaudito y monstruoso, hace unos días, diputadas del oficialismo, mujeres diputadas del oficialismo, colegas míos, plantearon una reforma a una ley de lactancia materna. ¿Saben cuál es el alcance de la reforma? Prohibir que en hospitales públicos y privados se les pueda dar a los niños recién nacidos fórmulas lácteas, porque la lactancia materna para ellos es tan buena que hay que hacerla obligatoria. Y además sancionar a médicos, enfermeras y madres si no la acatan. Un Estado que es capaz, que pretende meterse entre el pecho de la madre y la boca del bebé, que no es capaz de hacer y destruir. Y si no es totalitarismo, ¿cómo se llama lo que hoy vivimos? En Venezuela no hay democracia, pero además el régimen que existe tiene un complejo entramado, muy complejo de red de apoyos, que va mucho más allá de Cuba. Son intereses perversos, muchos vinculados incluso al crimen organizado, que han penetrado mi país, encontrando condiciones óptimas por su ubicación geográfica, por las condiciones geopolíticas y desde luego por la fragilidad institucional y la complicidad de quienes están hoy en el poder. Y es este complejo entramado que hoy enfrentamos los demócratas venezolanos, que además representa una enorme amenaza para la región. Y hay que decirlo, porque esa mano de los recursos del oficialismo y que el chavismo utiliza a su antojo ha penetrado, y todos lo sabemos, aquellos países de América Latina que no tienen, y los que sí tienen también gobiernos afines a esta ideología, con la intención además sí de provocar una inestabilidad en la región. De modo que la fuente de la inestabilidad y la fuente del caos es precisamente este régimen que, aliado con estos intereses, tiene una vocación expansionista y tiene una vocación de perpetuarse y controlar el poder de manera indefinida. Ha representado un amparo para el narcotráfico y yo quiero insistir aquí que la mejor evidencia es el caso colombiano. La reacción del gobierno venezolano al encuentro entre el presidente Santos y el presidente electo Enrique Capriles lo demuestra. Capaces de poner en riesgo incluso el proceso de paz colombiano bajo una amenaza y un chantaje por el hecho de que el presidente Santos recibiera al presidente electo Enrique Capriles. Ahí está la evidencia de dónde está la fuente de inestabilidad para Venezuela. Ahora, para terminar, ¿cuál ha sido la respuesta del mundo? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las posiciones de los demócratas del mundo? Los venezolanos sentimos que los gobiernos democráticos de América Latina nos han traicionado, nos han dado la espalda, pero no así los pueblos. Sabemos que los pueblos, la gente, los demócratas de América Latina nos acompañan, y así nos los han demostrado muchos de sus parlamentos. Cuando nos golpearon en la Asamblea Nacional, en esas horas sentimos que querían callar nuestras voces.
no nos dábamos cuenta y no entendieron que nos estaban abriendo las puertas y las voces de los parlamentos de América Latina. Y eso es lo que hemos hecho, llevar esta voz de esperanza y de lucha por nuestra región. Así que yo quiero decirles, así como yo confío en los venezolanos, y como antes del 14 de abril, cuando pocos creían que íbamos a demostrar que somos mayoría, hoy nuevamente confiemos en los venezolanos de nuestra generación. Es una lucha por valores, es una lucha por la libertad. Y no me digan que la libertad no es tangible para una mujer venezolana que no le permiten comprar más de 1 litro de aceite, o a un joven universitario que le cierran a patadas o lo sacan a patadas de una protesta en la calle, o a una mujer a quien le marcan el brazo a cambio de poder hacer colas interminables para poder conseguir leche, aceite o papel higiénico a su casa, o a un periodista que lo amenazan con perder su empleo si cita o entrevista a una persona, o a un empleado público que lo humillan obligándose a vestir de un color. La libertad no solamente, en este caso la ausencia de libertad, es profundamente tangible, sino es la causa de esta rebeldía, de esta lucha y de esta esperanza. Hemos aprendido que frente a un régimen de esta naturaleza no basta con ser mayoría y no basta con ganar elecciones. Esta lucha tiene que ir acompañada por esta protesta firme y permanente y, por supuesto, por el acompañamiento más necesario que nunca de los demócratas de América Latina y los demócratas del mundo. Y hoy aquí yo sé que contamos con ustedes y que Venezuela una vez más demostrará lo que es capaz de hacer por su vocación democrática y de libertad, y que también será el inicio de la expansión de esas luces por toda América Latina. Muchísimas gracias.